Olá, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos. Começando para falar que meu nome é Cristina Alves, eu sou pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, e é um prazer para mim hoje poder estar aqui encarregada de moderar esse painel que vai discutir um tema tão relevante para a gente, especialmente no contexto de Sul Global, que é para falar sobre fair share, ou taxa de rede, ou network fees, são os muitos nomes para essa discussão. Gostaria de começar também agradecendo todos aqueles que estão aqui nos acompanhando, tanto aqueles que estão aqui com a gente na sala, como aqueles que estão nos acompanhando remotamente, e também agradecer à organização do LACGF por ter nos dado esse espaço maravilhoso para a Telefónica que nos ha dado este espacio tan fantástico para discutir estos temas. Y antes de hablar del contexto, les voy a presentar a los miembros de este panel. Vamos a empezar por Tobías Mora. Él es director de comunicaciones y eventos de Internet Society, capítulo Brasil. Gracias, Tobías. Él estará con nosotros siendo el relator de este panel. Y estamos en muchas luchas, ¿no?, para verificar lo que sucede en estas materias. Muchas gracias, Tobías. Tenemos la presencia de Paula. Ella es consultora senior de Internet Society, capítulo Brasil. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Internet Society Global, ahí trabaja ella. Brasil solo en mi corazón. También está Cristiane Sánchez. Ella representa a la Asociación Brasilera de Proveedores de Internet y Comunicaciones. Gracias por tu presencia. Tenemos a Alessandro con nosotros. Él es director ejecutivo de la Alianza por Internet Abierta. También está Felipe Díaz, que representa a la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a João. Él es coordinador de coordinación tecnológica del Instituto Tecnológico de Río. Y él es mi jefe, se conoce también como mi jefe. Bien, amigos, para empezar vamos a hablar de fair share o tasa de red. Esta discusión ya ha empezado en realidad, empezó en Europa, donde hemos tenido varias iniciativas de apertura de consultas públicas para entender el impacto que esta propuesta de política puede tener en el sentido de reglas, como en el sentido económico y también en el sentido de protección de los derechos de usuarios. Y esa discusión, cuando llegó a América Latina, ha llegado también trayendo otro tema importante, que es el tema de la conectividad. América Latina todavía tiene muchos desafíos que hay que superar, incluso antes de empezar a discutir la imposición de la tasa por el uso de la infraestructura de red. Recientemente se ha mostrado que en Brasil, por ejemplo, tenemos el 22% de la población con acceso a la conectividad significativa. El contexto en que la discusión sobre este asunto está en América Latina es un contexto aún más delicado y más importante también. Llevando todo eso en cuenta, queremos en este panel discutir los impactos y algunos de los desafíos también y de las narrativas que se han impuesto en el sentido de esta propuesta de fair share. Y así hemos tenido este panel en que vamos a abordar la representación multisectorial. Por lo tanto, tenemos acá representantes de la comunidad técnica, del gobierno, sociedad civil, sector privado, y justamente para enfrentar estos desafíos y hablar en ese sentido. ¿Y qué falta para esta discusión? Voy a hacer la pregunta a Paula. Paula, considerando que estás especialmente tú en este rol de comunidad técnica, quisiera entender cómo evalúas esta discusión sobre network fees. Finalmente, en este contexto que Brasil presenta, Anatel, que es nuestra reguladora de telecomunicaciones, Anatel ha abierto 2 subsidios para poder entender el impacto de esta propuesta en el sentido de reglas. Tenemos el contexto de Conext, que también presenta propuestas en ese sentido. Es proponer en el sentido, por no decir pagar una tasa con relación al volumen de datos en tráfico. Desde su punto de vista, y en cuanto a la infraestructura de red y funcionamiento de Internet, y en cuanto a la protección de los principios de neutralidad, ¿cómo cree usted será el impacto de esta política de tasa de red? Muchas gracias. Gracias por su presentación. Agradezco la invitación
Y representando la comunidad técnica, Internet Society tiene ese rol de analizar el impacto de la Internet como una organización independiente. Y hemos desarrollado hace algunos años una metodología de análisis de impacto de la Internet, que la inspiración ha sido el análisis de impacto que se hace para los grandes emprendimientos. Y hemos usado una metodología para lograrlo a partir de las propuestas que se han realizado por parte de los gobiernos o de los reguladores, cómo impactar o cómo ha impactado la Internet. La propuesta de Connect Systems ha presentado para tomar decisiones en Anatel justamente el capítulo brasilero de la Internet Society, y yo también he apoyado el trabajo de cierta manera. Esto ha hecho un análisis de la metodología de impacto de Internet y se identificó que a partir de esa propuesta, y que una vez más voy a mencionar, propuesta que aún no tenemos mucha claridad cuanto a su funcionamiento. Hay muchas partes de esta propuesta que no son públicas, pero a partir de lo que sí es público, se han identificado 9, que impactaría 9 de los 10 habilitadores para que Internet sea abierta, confiable y segura, justamente a partir de esta metodología que hemos desarrollado. ¿Eso significa qué en la práctica? Significa que la Internet que nosotros conocemos simplemente ya no existiría si nosotros presentáramos una propuesta de esta naturaleza en cuanto a reglas. Y justamente sería una obligación de las empresas que, en fin, la verdad nosotros nos oponemos a la narrativa de que son empresas que generan tráfico. Quienes generan tráfico en la red son los usuarios finales, porque ellos tienen acceso a diversos contenidos. La idea de que ese tráfico generado por los usuarios se le aplique una tasa a las empresas que ofrecen ese servicio, eso impactaría realmente en el usuario final, claramente, con una gran posibilidad de aumentar costos, más aún cuando nosotros hablamos del costo de conectividad del usuario final en América Latina y en Brasil específicamente. Y también justamente la posibilidad de acceso a una Internet abierta, conectarse en cierto punto y tener acceso a cualquier contenido, que es la premisa de Internet. Esta propuesta, entonces, nos preocupa mucho. Como he dicho, nosotros no estamos contra las reglas de cierto sector específico, pero contra esta reglamentación o la posibilidad de este tipo de reglas que impone contratos obligatorios en Internet. En Internet, que en su esencia funciona de una manera de mayor nivel o autorregulada. Debería funcionar de una manera autorregulada, como ha funcionado en las últimas décadas. Voy a concluir porque creo que acá hay representantes de otros sectores que se van a referir a cómo ese impacto en la Internet impactaría además a cada uno de sus sectores. Gracias. Gracias, Paula. Ahora le doy la palabra a Cristiana. Usted que está aquí como representando a los pequeños proveedores de Internet. Hemos escuchado poco de ustedes. Nosotros sabemos que los mayores proveedores sí están interesados. Los operadores de telecomunicaciones, por ejemplo, están muy interesados en la aprobación de esta propuesta de tasa de red. Pero también hay propuestas sobre inclusión digital cuando pensamos específicamente en el contexto de áreas o lugares de difícil acceso, donde solo los pequeños proveedores pueden llegar y hacer que las personas de dichos lugares tengan cierta conectividad. Y quiero escuchar entonces sus preocupaciones.
con relación a los pequeños y medianos proveedores en el sentido de conectividad. ¿Cómo imagina usted que esta política de tasa de renta puede afectar el sector y también cómo eso puede amenazar los derechos, especialmente inclusión digital de esa población que está en una situación un poco más delicada? Gracias, Cris. Agradezco la invitación por estar con ustedes aquí y es un agrado estar con ustedes. La Asociación Brasilera de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones, ABRINT, su función, su papel está muy vinculado al concepto de la conectividad significativa. Este framework es bastante complejo y tiene varios pilares. Uno es la conectividad, la infraestructura propiamente tal. Hoy las prestadoras de pequeño porte, la nomenclatura en Brasil para estas empresas que no tienen poder de mercado significativo, es banda larga, es el 50 y tantos % de todo el market share. Brasil es un líder entonces internacional que contempla prácticamente 20.000 proveedores de acceso a Internet y que garantizan ese market share. Y esas empresas actualmente han evolucionado al mercado móvil y a otros servicios de telecomunicaciones. Desde el punto de vista de nuestra asociación ABRINT, hemos participado en la tomada de decisiones con Anatel. Y en Brasil, ellas tenían que ver con una preocupación del ente regulador con relación a la infraestructura de la red, a la seguridad de la red. Y también en estas tomas de estos subsidios hay que preocuparse también de los que se llaman grandes usuarios. Ahí hay una mezcla de varios temas distintos y cómo ABRINT ha manejado este problema del fair share. Primero, el primer punto principal es que nosotros entendemos, y lo hemos mostrado al ente regulador o regulatorio, que no existe una correlación directa entre el aumento del tráfico en las redes e inversión realizada por los proveedores de acceso a Internet. ¿Y por qué esa correlación no es directa? Porque no es elástica, es decir, en el periodo pandémico vimos un tremendo aumento de tráfico en las redes y eso significó una inversión realmente en las redes. Posteriormente, ese tráfico se ha mantenido estable y hay algunos estudios que muestran que hubo una disminución en ese tráfico de datos. A partir del momento pandémico, las inversiones en red no han sido proporcionales al crecimiento del tráfico. Por eso hay una razón de falta de elasticidad en ese binomio entre tráfico e inversión. Cuando pensamos en la lógica del fair share, ¿qué plantea esta lógica como desafío y como problemas a los pilares, como Paula ha dicho? Los proveedores de acceso a Internet, ellos están basados en acuerdos, en libre negociación de estos tráficos en la red. Así funciona Internet. Y a partir del momento en que se crea una regla que está relacionada a un subsidio cruzado entre sectores y a una tarificación del propio precio del tráfico de esa red, surge una distorsión en el mercado que es sinérgico, es independiente. Una parte depende de la otra para que exista contenido. Tenemos que tener personas que consumen y tenemos que tener la infraestructura para también llevar ese contenido al cliente final. Esa sinergia, entonces, no puede ser tarificada, asignada con precios desde el punto de vista económico, porque eso crea una incongruencia en el funcionamiento de Internet. Ahora, ¿qué resultaría si se atribuye una regulamentación de precios o de tarifas de ese tipo? Y de antemano yo podría decir que es una mayor dependencia de rutas internacionales. Internet sería dependiente de rutas internacionales y tenemos problemas de conectividad importantes que van más allá del tema de la infraestructura nacional. Ese es un punto de preocupación. Y segundo, tendríamos un aumento de la tarifa de los contratos de tránsito, que actualmente también entregan o aumentan el tráfico en la red. Son dos consecuencias inmediatas en el caso de que se actualizara toda esta reglamentación para poder comportar todas estas tarifas de precios o fair share, que es un gran subsidio cruzado finalmente. Y otro aspecto importante también
es el tema de lo que se habla con relación a estos subsidios y que tiene que ver con el poder del mercado. Abrint, la asociación, entiende que regular o reglamentar esta vía fair share no tiene nada que ver con relación a poder de mercado. ¿Y por qué? Porque en Internet no podemos afirmar que estamos frente a una situación de mercado de dos caras. Mercado de dos caras es un concepto en el derecho económico, dentro del derecho regulatorio, que muestra cuando una empresa provee servicios o productos a varios grupos de consumidores. Y según la manera de ofrecer estos servicios, más a uno, menos a otro, un precio más alto para uno, menos para el otro, eso impactará en las demandas de ambos grupos. Eso es poder de mercado. Es un mercado de dos lados o dos caras. En Internet no existe esa correlación directa entre mercado de dos caras o de dos lados y poder de mercado, porque en Internet estamos frente a una situación que nosotros denominamos en derecho económico como efectos de red indirectos. ¿Y qué son estos efectos de red indirectos? Es cuando tenemos un grupo en que su comportamiento tiene que ver con el comportamiento del otro grupo. Si yo acceso a un contenido de Google, por ejemplo, porque lo considero interesante y lo entrego a mis colegas, a mis amigos, y ellos también tienen acceso a él, eso va a generar un cambio de comportamiento de acceso a ese contenido y estoy viendo entonces en Internet un efecto de red indirecto. Eso no significa poder de negociación o de mercado, no necesariamente. Entonces, estos tratamientos de fair share o de tarificación de precios o tarifas entre dos mercados que son sinérgicos es, sí, un subsidio cruzado y es una desviación de aquello que sería una política pública que garantice una Internet abierta, libre, como la conocemos actualmente. Básicamente, entonces, esos son los dos aspectos principales que nosotros planteamos de una manera más técnica, ¿no? Desde el punto de vista de la operación de los proveedores o del funcionamiento de la Internet, como también del punto de vista de propósito o de objetivo de la reglamentación. Y esto tiene que darse a partir de evidencias. Y lo que no tenemos actualmente son evidencias que justifiquen el asignar tarifas en el sentido de fair share. Y creo que podemos conversar un poco más al respecto después. Muchas gracias. Ahora ya hemos escuchado las interesantes palabras de Cristiane, que aborda el contenido y sobre la justificación de esta tasa para el costo de tráfico de red. Ahora quiero escucharte sobre la perspectiva o cómo usted entiende esta justificación que se ha utilizado para esa posible imposición de fair share o tasa de red y cómo eso puede impactar la conectividad global. Hemos tenido el ejemplo de Corea del Sur, que ha implementado esa política y hemos observado que el resultado final fue la salida de grandes players del mercado, incluso por temas de competitividad. Quiero escuchar entonces cómo usted enfrenta estas narrativas que han sido impuestas en relación a conectividad global. Si usted visualiza el desencadenar estas acciones internacionales o porque tenemos casi un efecto dominó o si hay riesgo de fragmentación en el mercado, especialmente en América Latina y Brasil, en relación con esa política. Muchas gracias. Quiero saludarte y quiero agradecer que seas la moderadora de este debate y la oportunidad de representar la Alianza por Internet Abierta. Hablo como director ejecutivo de esta alianza. Yo soy João Archegas. Hay una unión de voces que representa más de 30 asociaciones y empresas de varios sectores como salud digital, educación digital, radiodifusión, ofrecimiento o provisión de conexión, empresas de tecnología de magnitud. Y sumando todas estas empresas, de estas asociaciones y de empresas, representamos a más de 5.000 empresas en Brasil. Por lo tanto, hablamos aquí en nombre de miles de proveedores de contenido, de servicio y de conexión a Internet.
Le agradezco a Tobías, que también será nuestro relator. Le agradezco a Paula, Cristiane, Felipe y a João por el placer de estar aquí en este panel. Antes de contestar la pregunta sobre el riesgo de las relaciones globales y ecosistemas y de fragmentación, yo quiero explicar por qué ha surgido nuestra alianza. Surgió para participar justamente en ese debate que se originó en Brasil de manera importada, que vino de afuera. Y podría ser una buena importación, porque hay importaciones que son buenas. Copiar buenas ideas es una señal de inteligencia, pero copiar malas ideas no es una señal de inteligencia. Y estamos hablando acá de algo que ya fue equivocado en el único lugar del mundo que implementaron esto, fue Corea del Sur. Y nos podemos preguntar entonces, ¿existe un problema? Y abro un paréntesis. Tenemos un decreto en Brasil que reglamenta la emisión de decretos. Y esto es muy gracioso, porque dice, antes de hacer un decreto hay que preguntarse, ¿existe algún problema que hay que solucionar a través del decreto? Y la segunda pregunta es, ¿ese decreto va a solucionar el problema? Porque son preguntas tan obvias, pero que son preguntas que no se hacen. La primera pregunta que nosotros nos hicimos es, ¿existe un problema que hay que solucionar? Y así, algunos decían, sí, hay un problema. El tráfico de datos crece de manera exponencial. ¿Es necesaria una inversión masiva en infraestructura? Y los balances de nuestras empresas no son capaces de enfrentar esta situación. Entonces investigamos estas tres afirmaciones. La primera, el tráfico de datos está creciendo exponencialmente y va a explotar a punto de colapsar la red. Fuimos a estudiar este tema. Tomamos los datos disponibles, que son públicos, y por lo demás, estos estudios están disponibles en portugués en el website de nuestra alianza. También los hemos presentado oficialmente para Anatel en el subsidio número 26. Y la primera respuesta, la primera pregunta fue no. La demanda por tráfico de datos no está creciendo exponencialmente, al contrario. La previsión es que siga creciendo, pero en forma desacelerada, es decir, es una curva que va perdiendo su inclinación. No es una curva que vaya aumentando su inclinación, sino que está en desaceleración. Continúa creciendo, sí. Por tanto, la demanda de tráfico será mayor el próximo año que este año, pero cada año ese crecimiento es menor. Sigue creciendo de manera desacelerada. Segundo problema. ¿Es necesaria una inversión masiva en infraestructura de redes? Y los balances de las empresas no son capaces de enfrentar esa necesidad. Y fuimos a estudiar los balances de aquellas empresas. Y ellas se han mostrado como excelentes oportunidades de inversión, porque son empresas que pagan entregan excelentes dividendos a sus accionistas, dividendos seguros y compatibles con el sector del cual forman parte, el sector de infraestructura. No es verdad entonces que los balances sean capaces de hacer aquello, sino que al contrario, han ganado cada vez más dinero estas empresas. Y yo obviamente no considero la inflación. No se trata de un crecimiento solo de la inflación, sino que sacando la inflación sí crecen las utilidades de estas empresas de manera significativa, año por año, tanto de banda larga fija como de banda larga móvil. Sucede que estas empresas, cuando hablan de sus utilidades o sus ganancias, mezclan sus números a las rentas decadentes de telefonía fija y de TV pagada, que no tiene nada que ver con el acceso a Internet. Considerando entonces las rentas o los ingresos de Internet han venido aumentando de manera importante y constante y robustamente. A pesar de aquello, las inversiones han decaído. Entonces, ellas aumentan sus ingresos
Su utilidad crece, pero invierten cada vez menos en infraestructura. ¿Y hacia dónde va todo este dinero? A los accionistas, porque han aumentado el porcentaje que se entrega a los accionistas. Es un derecho legítimo de estas empresas que son privadas. Pueden tomar esa decisión, pero no pueden decir que en virtud de su dificultad financiera no pueden invertir en infraestructura, porque sus propios datos muestran lo contrario. El segundo problema, entonces, no existe. Y el tercer problema, que ni siquiera he mencionado, ellas acusan a empresas de contenido de servicios que no invierten en infraestructura y que simplemente se aprovechan de la infraestructura para ganar dinero. Es un argumento bastante extraño, porque usando una analogía, yo imagino, por ejemplo, los parques temáticos de Orlando. En un diálogo con los dueños de las autopistas que llevan a estos parques. Los dueños de las autopistas pueden decir, miren, ustedes están ganando mucho dinero en estos parques con los turistas que usan nuestras autopistas. Ellos llegan a los parques, ustedes tienen muchísimo dinero a través de estos clientes, turistas, y estas personas usan nuestras autopistas. Nosotros queremos una parte de las ganancias de ustedes. No es justo que ustedes ganen tanto dinero con las personas que usan nuestras autopistas, y ustedes se quedan con todo el dinero y no nos dan nada a nosotros. Ahora imagínense ustedes estos parques temáticos. Ellos van a responder, bueno, el negocio de ustedes son las autopistas. Ustedes cobran peaje y nadie discute lo que ustedes ganan, ¿no?, en los peajes. Aquí hay una cierta diferencia, porque el peaje en Brasil por lo menos tiene que ser pactado con la agencia regulatoria. Y en el caso de Internet, no. El precio lo establece el proveedor de manera libre. O sea, el problema de precio aquí no existiría. Existiría en los negocios simbióticos, no son competidores. El presidente de Anatel ayer dijo justamente aquello. No hay competencia entre proveedores de estructura y servicios y conexión. La simbiosis, quien produce contenido de servicios, necesita gente conectada. Y quien vende conexión necesita que alguien ofrezca contenido y servicios para que las personas paguen la conexión. Ahora voy a hablar como cliente. Soy cliente de una empresa de conexión en Río de Janeiro, donde vivo. Yo solo le pago a la empresa de conexión para ver los streamings que yo quiero, para tener acceso a las plataformas digitales que yo quiero, para tener acceso a servicios de gobierno digital, para informarme. Yo pago la conexión para eso. La razón del pago de mi conexión es tener acceso a contenido y servicios. Nadie paga conexión para tener conexión. Se paga conexión para tener acceso a contenido y servicios. Por lo tanto, no logro entender ese argumento. Pero incluso así, vamos a ver cuánto invierten las empresas de estructura y servicios. Hay sólidas inversiones, aunque ese no sea su negocio. Ellas no tienen la obligación de invertir en infraestructura, tienen la obligación, si quieren sobrevivir en ese mercado tan competitivo de contenido y servicios, de invertir en innovación. Ese es su desafío. Pero igualmente ellos invierten en cables submarinos, en data centers, en CDNs, además de la optimización cuanto al tráfico o disminuir la demanda de tráfico. Hay mucha inversión también en infraestructura. Y como se vio en el evento de ayer, mejora mucho el funcionamiento de Internet. Los CDNs son muy importantes para los pequeños y medianos proveedores, también para los grandes que tienen CDNs en sus centros de acceso de sus clientes. Eso disminuye mucho el tráfico de datos en la red, porque evita que cada contenido sea buscado constantemente desde el otro lado del mundo, sino que está cercano, está en tu proveedor de conexión. Todo eso para decir que ese es un falso problema, un problema que no existe y que lamentablemente fue creado como un intento de aumentar el valor de los dividendos distribuidos a los accionistas. Y eso ocurrió en Corea del Sur. Allí, cuando se implementó esta tasa, se generaron muchos problemas. Y
había solo una categoría de personas que fueron afectadas, los accionistas de las grandes telecomunicaciones de ese país, que casi duplicaron su utilidad y aumentaron la distribución de dividendos. Solo mirar lo que pasó en Corea del Sur. Y en compensación, ¿qué pasó? No solo las empresas extranjeras se fueron de Corea del Sur. Eso también ocurrió y podría ocurrir en Brasil o en los países que se dirigieran a ese camino. Pero no es solo una plataforma transnacional. Las startups de Corea del Sur también salieron. No tenían condición de competir en Corea del Sur. Hay estudios económicos que lo demuestran. Se fueron a otros países, a Estados Unidos también. Y ningún país quiere aquello. Quiere expulsar a empresas nacionales, a startups que crecen, que tienen perspectivas de generar empleo para su pueblo, para tener una tasa que solo en Brasil servirá para atender a 3 grandes empresas. Y el objetivo de esa tasa tiene por objetivo también reforzar la desigualdad en la competencia, en los competidores. Las grandes están muy molestas con los pequeños y medianos proveedores. Eso ya es transparente en la contribución de Econex que se le presentó a Anatel. Los grandes dicen que el problema de Brasil es la competencia. Y yo también confieso que para mí eso fue una sorpresa haber escuchado eso, porque eso, claro, es una aversión al consumidor. Los pequeños están llegando donde los grandes no quieren llegar. No están quitándole el market share a los grandes. Hay competencia, sí, pero los pequeños crecen porque llevan la Internet a donde los grandes consideran poco interesante y caro. En ciudades con hasta 30,000 habitantes, los pequeños proveedores representan más del 90% de la conexión. Entonces, ¿cómo se está promoviendo la inclusión digital en Brasil? ¿Quién garantiza la conectividad para los brasileños que no tenían conexión? Son los pequeños proveedores que están aquí representados por Abrint y por Breno y estas personas que están aquí presentes, los representantes de Abrint. ¿No es justo entonces crear una tasa que será, supongamos, absorbida por las grandes telecomunicaciones? Y yo les explico, digo supongo, porque la propuesta de Conex es secreta. Conex ha presentado un aporte o una propuesta de muchas páginas que se las puedo mostrar que están subrayadas en negro, es decir, es una fórmula secreta. Y vean, yo no exijo que esas empresas abran sus secretos industriales o sus cifras, no. Pero la fórmula de cálculo que ellas proponen es confidencial. Entonces, ¿cómo un país va a discutir una propuesta que es secreta? Que solo quien propone conoce la información. Yo nunca he visto eso en mi vida. Una propuesta para debate público secreta. ¿Cómo? ¿Es debate público o es propuesta secreta, no? Eso ha sido una novedad en nuestro país, una propuesta secreta y someterla al debate público. Y por todo eso, yo supongo que sea negativa, que sea mala, porque quien tiene una buena idea no la esconde, sino que quien tiene una buena idea la presenta, porque así vamos a guardar, vamos a conseguir que tengamos más personas. E tenho fortes razões para supor que ela carreia esses recursos de forma muito concentrada para as 3 grandes, para que elas voltem a ter... Que vuelvan a tener un control total sobre el control brasilero, sobre el mercado brasilero, que no sería lo mejor para nadie. El mercado quiere que siga el mercado y que los pequeños y medianos productores puedan conseguir llevar adelante la conectividad para poder sublinear esta decisión correcta de Anatel, para poder crear condiciones que permitan esta competencia. Tenemos que reconocer los éxitos cuando ocurren y este es uno de ellos. De la misma manera, la misma Anatel que crió esta competencia saludable para la Internet brasileña no puede ser utilizada para sacar con una mano lo que la otra mano entregó. Hacer una red que haga con que la competencia ayude a establecerse y que eso sí, muy bien para Brasil. Hablé demasiado para por aquí, estoy a disposición
caso haya cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Bueno, me gustaría escuchar el habla de Felipe. Felipe, estás aquí hoy como representante del gobierno, como representante de la Comisión de Regulación de Comisiones de Colombia. Sabemos que en Colombia han ocurrido estudios importantes en relación al rol de los servicios de OTT, y entre muchas de las propuestas que se han evaluado y estudiado está también la propuesta de una tasa de red, o sea, el fair share. Me gustaría saber, en tu perspectiva, cuáles son los desafíos regulatorios que han enfrentado en relación a estos servicios OTT y cómo ustedes evalúan el posible impacto regulatorio económico que una política de tasa de red podría contemplar en el contexto de Colombia y principalmente también en América Latina entera. Muchas gracias. Por las contribuciones que los compañeros han traído a la discusión. Hay varias cosas que a mí me parecen relevantes. Lo primero, también lo discutí ayer, y es un tema semántico. Y es, nosotros hablamos de fair share, hablamos de network fees, pero estamos llegando a una solución implícita que es colocar una tarifa sin haber analizado el problema. Y en ese sentido creo que lo que mencionaba Alessandro y lo que mencionaba Christine me parece fundamental, porque comienza a abrir una puerta de poder analizar los argumentos de las partes, ¿sí? Entonces, un primer desafío regulatorio es poder analizar, y Colombia en este momento lo tiene de primera mano, y es poder analizar si realmente existe, con los hechos que conocemos, un problema. Entonces, ¿cuáles son los hechos que conocemos? Los argumentos que se mencionan por el lado, pues, de los operadores de red están asociados con unos crecimientos exponenciales en el tráfico, apuntados a unos generadores particulares que pues básicamente son los creadores de contenido, las plataformas que generan el contenido audiovisual. Y cuando uno comienza a mirar esto, pues la afirmación es muy vendedora, pero resulta que en el mundo de los economistas pasa una cosa, y es que nosotros con datos podemos explicar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que un número hay que desagregarlo, hay que estudiarlo y hay que entenderlo, ¿sí? No será lo mismo el panorama asociado con las redes móviles que el panorama asociado con las redes fijas, que el panorama post-pandemia, que lo mencionaban con anterioridad, porque en los monitoreos que la Comisión viene realizando desde el 2018, nosotros hemos podido percibir que efectivamente ha habido pues, un incremento de los consumidores en utilizar pues, sus dispositivos para acceder a Internet, para poder consumir contenidos. Eso es un hecho. Lo que no les dice, y lo dicen nuestros estudios, que también sigan consumiendo algunos medios tradicionales, ¿sí? Lo que además de esto, lo que sí se resalta como un hecho de esto, es que lo que conocíamos como el modelo de negocio telco hasta hace 10 años, pues ya no es el modelo de negocio. La tarificación, el tema del consumo del mensaje, de texto, el tema de la voz móvil, ese ya no es el negocio cambió. Entonces ahora el negocio telco está enfocado en la provisión de Internet, y el regulador de Colombia, por ejemplo, tiene la característica de ser convergente. Entonces tiene que entender cómo se hace el desarrollo de la infraestructura, cómo se va a hacer sostenible el desarrollo de la infraestructura, mirando pues un criterio de equidad y un criterio de distribución, que es a dónde debe llegar efectivamente la infraestructura, pues no imponerla, sino dar características de mercado. Y ahí, como lo mencionaba en un panel ayer y como lo mencionaron ahora mis compañeros, hay que resaltar que está medido, en Colombia está pasando, que son los pequeños ISP, los pequeños proveedores de Internet, quienes están llegando a cubrir las brechas de conectividad en las zonas más remotas del país. Entonces, en ese sentido, uno tiene que comenzar a colocar todos esos elementos en la balanza. La discusión no puede ser realmente solamente sin poner o no una tasa, sin poder, y es lo que pretendemos hacer. Nosotros en este momento no tenemos ninguna perspectiva, sino que estamos estudiando. Llevamos 5 años, bueno, ya 6 años mapeando la demanda. En este momento comenzamos a mapear la oferta, y lo que pretendemos hacer en este momento es ya decir, oiga, realmente con todos los elementos que tengo, yo puedo afirmar que debe establecerse
algún tipo de solución para un problema y antes de eso preguntarme, ¿realmente existe un problema o realmente es algo que está asociado con estrategias comerciales, con dinámicas de negocio? Y si es así, ¿vale la pena que yo distorsione, como lo mencionaba Cristina hace un momento, distorsione un mercado introduciendo una tarifa, introduciendo unas reglas de comportamiento? ¿O yo debería mantener un status quo, que el status quo siempre es una alternativa factible dentro del análisis de una problemática y continuar con esto? Pero la invitación, y como lo mencionaba, como siempre lo he mencionado en todo lo que he dicho, es, el problema si existe, hay que discutirlo. Y para discutirlo hay que analizarlo. Y para poderlo analizar se necesita información. Y creo que la invitación, no solamente de la CRC, para poder hacer un efectivo análisis del impacto que puede tener cualquier alternativa, si existe un problema, es poder tener información de todos los lados, de todas las partes involucradas en el debate. Entonces, no solamente puede uno sesgarse hacia la información de las telco, sino que es importantísimo poder tener información, pero yo no digo que al detalle de conocer cuál es el costo marginal de un operador, de una OTT, pero pues sí tener información relevante para los fines del debate, para poder analizar si existe algún tipo de problema. Porque si no nos quedamos en el discurso de los pensamientos y las posturas de cada gente, alegando, por ejemplo, que hay una tragedia de los comunes, o alegando que hay monopolios en terminación, o alegando que hay un uso indebido en las redes o un uso excesivo en las redes que debería tener una compensación. Entonces yo creo que el principal desafío es poder traer a todas las partes al debate, poder analizar la información no solo de cara al regulador colombiano, sino creo que todos los reguladores estamos a expensas de lo mismo, de podernos sentar, de poder tener estos espacios para poder escuchar los argumentos, de cada argumento que sale de los debates, poder anotarlos y poder someterlos a examen. Porque si no sometemos a examen los argumentos, pues volvemos a lo mismo. Se vuelve una controversia de lo que yo pienso versus lo que tú piensas, versus lo que piensa Telco, versus lo que piensa la OTT, y eso pues se termina convirtiendo en falacias argumentativas. Mírense que ya nuestro debate está sencillamente en una solución. Debe haber una tasa llamada Fair Share o Network Fees, y ese no es el debate. El debate es analizar cómo aumenta la capacidad de forma sostenible, no solamente para no afectar la neutralidad de la red de los usuarios, que podría llegar a ser, si es el caso, una alternativa factible de evaluar, pero eso no es lo que queremos. Nosotros no queremos violar la neutralidad, porque la neutralidad es lo que nos ha permitido el desarrollo del Internet hasta hoy. Y el desarrollo del Internet es el que nos permite precisamente los incrementos en productividad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que pararnos y evaluar y contribuir todos al debate para identificar de manera coherente y concisa cuál es el problema. ¿Cuál es el problema de forma depurado? Para ahí sí avanzar en una solución y poder evaluar los impactos económicos y sociales que pudiera llegar a tener la solución de un posible problema. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Bem, queria passar a palavra agora para o João. Me gustaría pasar la palabra ahora a João. João, ahora estás aquí como representante de la sociedad civil. Existe también una gran preocupación. There is a great A esfera de direito. Impacto en la esfera de derechos del propio usuario final. Cómo esto puede tener un impacto al acceso a la información, una conectividad digital. Entonces, me gustaría saber, desde tu perspectiva, cómo la sociedad civil se ha desarrollado en este debate, cuáles son los impactos, los posibles impactos que la sociedad civil, en este caso yo también me coloco en este lugar, cómo nosotros hemos desarrollado el pensamiento en los impactos de las esferas de derecho en este usuario final, que lo más posible es que va a pagar por la tasa también. Muchas gracias. Excelente estar debatiendo aquí con gente tan cualificada, y también mi rol, bueno, se trata de traer las informaciones para tratar de hacer un resumen y presentarlas a ustedes a partir de la perspectiva de la sociedad civil. Como sociedad civil, bueno, hacemos muchas cosas, pero una de ellas es el rol de traducir estos debates, porque a veces puede parecer un debate bastante técnico, complejo, principalmente para las personas que están entrando en el debate por primera vez.
hace algunos meses estaba inclusive en esa misma situación, teniendo que estudiar el tema, estudiando el impacto real de esto para los consumidores y las personas, y después traducir esto para otros actores que necesitan entender los reales impactos de la propuesta. Y ahí llegué a la siguiente frase. Inclusive me gustaría compartir esta frase con ustedes para poder empezar este debate, que es lo siguiente. Bueno, no se trata de un pequeño ajuste financiero. Esto es lo que muchas personas quieren argumentar. Bueno, son ajustes financieros, implementar una tasa, network fees, fair share, etcétera. No. Lo que estamos argumentando aquí es mucho más importante que solamente un simple ajuste financiero. Estamos en debate del futuro de la Internet libre, abierta, innovadora y asequible. Entonces, la imposición de esta tasa en los lugares donde se presenta, por lo menos en el debate de América Latina y Brasil en específico, es un riesgo para el futuro del Internet como es hoy. Y creo que eso quedó bastante claro, dado las palabras que fueron dichas antes de mí. Entonces, las Big Tech lograron convencer las autoridades y los reguladores del mundo de que esto es un problema, que esto debe ser discutido. Y esto creó una visión regulatoria. Es un problema, necesitamos corregirlo. Vamos a tomar un subsidio, vamos a abrir una contribución pública para poder entender cuáles serían las posibles soluciones para este problema. Y nunca nos cuestionamos, bueno, ¿existe o no existe un problema que corregir? Yo creo que este ha sido la base de la discusión hasta ahora. Entonces, una solución para un problema que todavía no fue identificado. Bueno, para mí la política pública hace lo contrario. La política pública es la construcción de soluciones para problemas que ya están en la práctica. Entonces, partimos de la solución para después identificar el problema. Bueno, mínimo tienes que preguntarte cuáles son los intereses por detrás del debate. Y después el ITS Río, que es la institución que estoy representando aquí, junto con ISOC Capital Brasil, y tenemos un proyecto que se llama Peaje en Internet. Después, quien tenga interés puede entrar en el sitio web. Van a encontrar aquí contribuciones, textos en portugués, en inglés y en español, traduciendo el debate. Entonces, tenemos que transformar el debate en algo más fácil de ser comprendido. Y ahí trabajamos bastante con la desmistificación. Estamos desmistificando algunas informaciones en relación al debate del fair share. La contribución que les puedo entregar hoy en día es que algunos de los mitos que hemos identificado durante este debate, ¿y por qué digo mitos? Bueno, el primer mito que me gustaría compartir con ustedes es el siguiente, y se menciona mucho en este debate. Necesitamos más datos. Necesitamos abrir este debate para poder entender si existe o no un problema. Bueno, pero fue como dije, política pública en mi perspectiva es construir solución para problemas que ya existen. Y todo bien. Bueno, vamos a tratar de encontrar ejemplos prácticos, sea en una perspectiva comparada, por ejemplo, o en el propio Brasil o América Latina. Vamos a tratar de encontrar ejemplos, indicios de que esto está ocurriendo y cuál podría ser la solución y cuál sería el impacto de esta solución. Y cuando buscamos la perspectiva comparada, identificamos el caso de Corea del Sur, que ya fue acá bastante mencionado, y nos damos cuenta que el resultado es un desastre. Entonces, ¿de qué datos necesitamos, de hecho? ¿Cuáles son las informaciones que nos llevarán a una solución final para poder superar una vez por todas este debate Fair Share Network Fees? Y eso no está muy claro, y volvemos entonces a lo mismo. ¿Cuáles son los intereses por detrás de esto? Porque si presentamos datos, las soluciones que se presentan en una perspectiva comparada y son un desastre, ¿qué más necesitamos para poder superar este debate? Bueno, el segundo mito. Proveedores de contenido no pagan su parte justa. Eso es bastante dicho. Bueno, pero los proveedores de contenido, de acuerdo a datos de 2022, que es lo que traigo aquí, invirtieron 883 billones de dólares en infraestructura digital a lo largo de 10 años, entre 2012 y 2022. Y agregamos esto al hecho de que hay un aumento de 50% entre 2018 y 2021,
comparado con 2014 y 2017. O sea, existe cada vez más inversión en infraestructura digital por parte de estos proveedores de contenido. Entonces, no están pagando su parte justa. Bueno, gran parte de este valor se invierte, como ya me lo mencionaron aquí, para poder traer el tráfico online y acercarlo al usuario, para poder aumentar también la calidad del contenido, como es el caso de las CDNs. Y se estima que esa inversión hecha por los proveedores se va a traducir luego en una economía de casi $6 billones por año para las Big Telcos. Eso sin considerar los acuerdos voluntarios que ya existen, ya están bajo este escenario entre empresas de telecomunicaciones y los proveedores de contenido. Es una relación de simbiosis, como dijimos aquí. Todos los datos, todas las informaciones llevan a este destino, hasta porque cuanto más grande la demanda al contenido, mejor la ganancia para todos los que están involucrados. Otro punto que creo que sí vale la pena mencionar acá es que aunque la cantidad de datos en tráfico aumenta entre 2018 y 2021, que es un evento peculiar en la historia de la humanidad, por eso yo creo que necesitamos analizarlo. Aparte, aquí tenemos un alza de 1.000 exabytes para casi más que 5.000 exabytes de tráfico por año durante ese periodo. El costo total de mantenimiento de la red se mantuvo estable. Tenemos entonces un alza de tráfico, pero el costo de la red se mantuvo estable. Entonces, ¿por qué es necesario involucrar una tasa si ese dinero va a ser invertido en infraestructura digital? ¿Para qué? Si la infraestructura digital ya puede soportar este tráfico. Entonces, ¿cuál es el interés por detrás de eso? El tercer mito que me gustaría plantearles aquí. El fair share ayudará a financiar la infraestructura del Internet. En Brasil específicamente se ha hablado muchísimo sobre traer conexión a las áreas más remotas y pobres, y supuestamente el fair share contribuiría con esta conexión, traer conexión a las áreas remotas y pobres. Sin embargo, y por lo menos de la manera como yo veo el debate, como la institución que yo ve el debate, fair share es un intento de cobrar una cosa por lo menos 2 veces. Entonces las Big Telcos ya cobran los consumidores por su conexión al Internet, y parte de este valor ya se destina para cubrir costos de infraestructura digital. Entonces, cobrar a los proveedores de contenido es un intento de aumentar el lucro, como ya quedó bastante claro aquí, a través de un subsidio cruzado sin ninguna garantía. Eso es lo que más me mantiene en shock. Sin ninguna garantía de que este valor se va a invertir en mejorar la red, porque ¿qué te garantiza que una vez que vas y implementas la tasa, el Big Telco va a decir, bueno, este dinero se va a implementar para mejorar la infraestructura digital? Cuando lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, es al revés, es un aumento de las ganancias para distribuirlo en entre los inversionistas. Por eso es importante mencionarlo. El resultado puede ser justamente lo contrario de lo que se pretende. Podemos terminar la inversión que ya existe en la infraestructura digital y decir, bueno, ¿por qué voy a seguir invirtiendo en infraestructura digital si estoy pagando una tasa que debería ser destinada a eso? Lo que voy a hacer es sacar mi dinero de aquí, no quiero invertir más. Entonces, perciban, el mercado fue pensado para poder crear este incentivo estructural para que puedas invertir en infraestructura digital, como lo que está ocurriendo. Los datos comprueban esto. Y una vez que colocas esta tasa, el riesgo que corres aquí es que las personas saquen este incentivo del mercado. O sea, esto que contribuyó a la construcción del Internet como la conocemos hoy. Y para cerrar la idea y terminar mi habla, volvemos a la idea de conexión. Creo que la idea de conexión es importante, no es solamente un accesorio a mi argumento. Porque, como ya mencionaron, el network fees, el fair share, es la solución para un problema que no existe. Cuando esto empezó a quedar claro en el debate nacional, principalmente en Brasil, las Big Telcos
fueron a otro problema. Bueno, si no está este problema, dijeron, observemos la conexión, porque esto sí es un problema, sabemos que es un problema. Cuando dijeron, bueno, no, entonces el Fair Share va a contribuir para llevar conexión a áreas remotas y las áreas más pobres de nuestro país. Pero para la conexión, el Fair Share no es una solución. No es una solución adecuada para esto. Tienen otras soluciones, inversión pública, otras soluciones de política públicas. El Fair Share no es solución para problemas de conexión, para traer soluciones a las áreas más pobres y remotas de nuestro país. Solamente me gustaría destacar esto porque es interesante. Una vez que quedó claro que el Fair Share no tiene problemas que solucionar, fueron y dijeron, bueno, entonces el problema es este. Y así las cosas pararon de hacer sentido en algunos momentos. Incluso dejé de tratar de entender el argumento por detrás de esto. Solamente mostrando que nosotros como sociedad civil estamos ahí al frente, tratando de traducir el debate, mostrar que el problema no existe y que necesitamos en algún momento colocar un punto final en esto para poder enfrentar los problemas que de hecho existen. Porque en un país como Brasil, en una región como América Latina, no falta problemas que solucionar. Quieren escoger problemas para resolver, tenemos varios. Lo que no sirve es perder tiempo con una propuesta de solución para un problema que no existe. Muchas gracias, João. Bueno, me gustaría aprovechar entonces la oportunidad para poder abrir a preguntas del público. Alguien que tenga alguna pregunta o comentario puede levantar la mano. Cualquier pregunta para nuestros oradores. ¿Alguien? Tenemos micrófono por ambos lados. Mi nombre es Luan Cruz. Estoy coordinador del programa del IDEC, del Instituto Brasileño de Defensa a los Consumidores, y también hago parte del Comité de Defensa de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones de Anatel. Me gustaría hacer una pregunta, no sé quién podría responder mejor, tal vez Cris o Molón, pero está vinculado al Antel. Mucho se habló aquí en el debate que el Molón tiene la historia del decreto, el decreto tiene que ser un problema a ser resolvido, pero solamente estamos debatiendo en esto porque Anatel sigue colocando este tema en la mesa. Existe un punto específico para los que no están al día con debate. Brasileros, Anatel ahora perdió 2 directores del Consejo de Directores. Entonces mi pregunta es si el movimiento político que debería ser hecho por las empresas, sea de proveedores de contenido, telecomunicaciones, es tratar de influenciar en los procesos de decisiones que van a ser llevados a cabo por el presidente de la República. Me gustaría saber al respecto, por favor. Muchas gracias. Si alguien tiene más preguntas, por favor ya pueden hacerlas y después solamente respondemos. ¿Alguien más? Bien, voy a pasar la palabra entonces. Hay otra pregunta. Por favor, pueden pasar el micrófono. Alô? Pode ir lá. Eu gostaria de saber se Me gustaría saber si alguien está evaluando la discusión sobre la separación estructural de la infraestructura de telecomunicaciones. Porque en algunos países de Europa se ha implementado con efectos positivos para el aumento de captación de capital, específicamente para esas redes que ofrecen infraestructura para la última milla. Hubo esa discusión y en Europa esa discusión fue aumentando, y en algunos textos que hemos conocido cuando estábamos estudiando el tema para entregar informaciones a la Cámara de Diputados, nosotros hemos identificado que sí hay estudios sobre implementación y separación estructural. Es decir, hay un conjunto de empresas que se va a dedicar a desarrollar infraestructura en el mercado menor, digamos. Y cuando se hizo esta separación, las partes que atendieron al mercado de última milla se pudieron capitalizar con una serie de otros mecanismos que utilizaron. Existe el reconocimiento de que necesitamos
pensar en maneras de mantener el desarrollo sostenible de la red de conectividad. Incluso pensar en inversión pública también para el desarrollo de infraestructuras de red. Quiero saber si alguien ha discutido estas posibilidades. Gracias. ¿Quién quiere responder? Cristiane, sí. Gracias por las preguntas. Luan, es muy bueno encontrarte aquí. Me gustó ver tu presencia. Bien, hay 2 consultas públicas de solicitud de subsidio que empezaron con la intención de llevar este debate para finalidades de seguridad de redes. Y la propia Anatel, a través del tiempo, fue cambiando la forma de ver este debate que tiene que ver con la solicitud de subsidios. Yo entiendo particularmente que ellos no tenían una clara noción todavía del impacto que aquello podría impactar la Internet de la manera que hoy conocemos. ¿Qué significaría para los proveedores regionales, que son quienes están conectando al pueblo en las regiones más remotas y también cerca de los grandes centros? Es decir, no son solo regiones alejadas. Esa información se entregó de una manera más clara, en el sentido de qué sería este mercado de 2 caras o de 2 lados y de la simbiosis entre ese grupo de contenido y conexión. Y así Anatel fue cambiando su discurso, su rol a través del tiempo con relación a la solicitud de subsidios. Hoy, desde el punto de vista mío, hay una visión que tiene que ver con la reglamentación económica y con el hecho de que el problema no existe. Creo que sí, hubo una evolución de la agencia Anatel en ese sentido, aunque la presión todavía está en modo on. Y esa presión en modo on, obviamente, tiene un nuevo escenario, que es el escenario de la falta del Consejo Director completo. Naturalmente, como en cualquier país democrático, las presiones van a existir en ese sentido, y el papel del consejero en la agencia es garantizar que exista una reglamentación con evidencias. Yo tengo certeza total de que Anatel entiende perfectamente cómo el poder de la asimetría regulatoria más el poder de la regulación por evidencia serán 2 aspectos esenciales para enfrentar y lidiar con este tema en el Consejo Directivo. Con relación a la pregunta del otro colega, y gracias por la pregunta, el tema de la división estructural es muy relevante. No diría que tiene la misma importancia que tenía antiguamente. En la última convención plenipotenciaria, ese tema se aclaró en OIT. Hoy tenemos el papel de garantizar el papel de la última milla a sus clientes de otras maneras que no son iguales a la separación estructural clásica, como decíamos antiguamente. Hay escenarios entonces de redes comunitarias, conectividad significativa a través de proveedores regionales. Hay escenarios de redes neutras, es decir, el concepto de separación estructural ha sufrido una cierta evolución, tal vez porque se ha perdido el timing en algunos países, como el caso de Brasil, pero también en función de esa evolución natural del tratamiento del tema LEST dentro de las resoluciones de la PP. Y eso fue en Bucarest. Creo que mi colega Molón también podrá responder estas preguntas. Muchas gracias. Primero, agradezco las preguntas que se realizaron. Agradezco también la presencia de Luan y de Juliano. Quiero decir que la apertura de este debate fue positiva, ¿no? Incluso para poder aclarar
algunas cosas para que estos temas no quedaran en la nebulosa. Por ejemplo, uno de los aspectos de la solicitud de subsidio es deberes y usuarios. Uno de los temas aquí en nuestra discusión, y Paula lo dijo de manera muy correcta, es caracterizar bien quién es el usuario. Eso se intentó hacer o se intentó inducir a Anatel a error. Incluso muchas veces en los enunciados dice el tráfico generado por grandes empresas. El tráfico no es generado por grandes empresas, es tráfico de material de grandes empresas, pero eso lo genera el usuario. Yo uso mi internet para ver la película que yo quiero ver en mi streaming. El tráfico soy yo quien lo genera y yo lo pago. No hay nada gratis, la conexión es pagada. Y la Ley General de Telecomunicaciones en Brasil no garantiza la utilidad o ganancias en el régimen privado, y la conexión es de régimen privado. Es decir, no hay nada que reclamar. Se trata de hacer una confusión de conceptos y felizmente ya se está aclarando a través del tiempo este punto. Nosotros lo hemos mostrado y hemos ayudado en la decisión que hay que tomar con base en evidencias. ¿Quién es usuario? ¿Quién hace qué? ¿Cómo funciona Internet? El día 13 tú no estarás con nosotros, pero les formulo la invitación a los brasileros aquí presentes o extranjeros que quieran ir a Brasil. Felipe no estará en Brasil la próxima semana, ¿no? Pero si estuviera, sería un agrado recibirlo, sería un honor para nosotros recibirlo en nuestro evento. Es un evento que empieza explicándoles a los tomadores de decisión, no me refiero a los miembros de Anatel porque son técnicos, pero incluso para los miembros del Congreso, cómo funciona Internet. Incluso eso consideramos importante de explicar para que no exista confusión entre quién es usuario, cómo las informaciones se desplazan por la Internet, a quién le corresponde hacer qué, porque todo está bastante confuso, ¿no?, en este debate. Y creo que hay que aclarar las cosas. ¿Cuál es el rol de las empresas de contenido y servicios? El dato que João nos presentó fue excelente, pero es necesario siempre recordar, no hay ninguna obligación de la parte de ellas. Ese no es el negocio de ellas. Ellas quieren mejorar la experiencia del usuario, por eso que invierten. Y está la simbiosis o colaboración, excelente, pero son negocios distintos. Quien vende y entrega conexión es un negocio. Quien vende servicios y contenidos es otro negocio. Y las Big Telcos en Brasil, por lo menos, también quieren transformarse en empresas que venden aplicaciones. Y surge otra pregunta más sobre la neutralidad de la red. Si quien provee la conexión va a disputar también el tema de contenidos y servicios, o se va a establecer una tasa, me la va a cobrar a mí o a quién, o va a tratar su contenido de manera distinta de sus competidores. Ese debate entonces nos aclara estos temas, ¿no? De manera que las solicitudes de subsidios, y nuestra apuesta es, y confiamos en que Anatel va a tomar la decisión correcta de no seguir en esa dirección, porque sería un retroceso, sería un cambio para algo peor, como Corea del Sur, ya lo dijimos. La conexión se encareció y la calidad bajó. El consumidor, que es el foco no final de IDEC, de este instituto, y quiero alabar el trabajo del IDEC en Brasil. La idea es que las instituciones que defienden a los consumidores, claro que están preocupados. El consumidor va a pagar dos veces. Yo soy cliente de conexión de streaming en Brasil. En el momento en que el streaming tenga que pagarle a mi proveedor de conexión porque yo estoy viendo una película, eso va a llegar a mi cuenta. Voy a pagar directamente a mi proveedor de conexión e indirectamente por el streaming que yo contrato. Esa cuenta no será solo del proveedor de contenidos y servicios, sino que va a afectar el bolsillo del consumidor. Cuando hablamos de inclusión, como João lo dijo, surge otro problema más. Y la inclusión, bueno, aquí está la inclusión, es ABRINT, esta asociación, los pequeños y medianos proveedores, que están llegando donde las grandes no han llegado porque no han querido. Porque es mucho más ganancioso ofrecer servicios a grandes ciudades, ¿no? A grandes ciudades. Eso es más barato.
remoto. Es legítimo también esa decisión, ¿no? Ahora, cuando alguien lleva el servicio a lugares remotos, eso se transforma en un problema. En el otro evento de Conex en Brasil, el gran problema que hablaron era la competencia entre este sector. Y el consumidor también se afecta finalmente. El problema es la competencia, ¿no? Porque cuando hay solo uno, no, nosotros no queremos eso. Queremos un mercado saludable, con competencia, para que el consumidor sea nuestro foco en el mercado y que reciba mejor atención. Gracias por las preguntas. Gracias, Molón. Felipe, ¿algún comentario? Bueno, muchas gracias. Yo quisiera contribuir en algo en esta discusión relacionado con la pregunta que se realizó sobre la segmentación estructural. A mí me parece que hay toda decisión de política pública y toda decisión empresarial tiene unos costos y unos beneficios, ¿cierto? Cuando a nivel, digamos que internacional, se promovió y las empresas vieron como una forma, las telcos vieron como una manera loable de obtener recursos, realizar separación estructural y ceder su negocio de infraestructura. Creo que no lograron resolver el problema de corto plazo, pero se quedaron cortos con un problema a largo plazo. ¿Y cuál es el problema a largo plazo? Que la industria telco sobrevive asociada con las economías de escala del lado de la oferta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema? La industria de contenidos, ¿sí? Las plataformas, pues, viven y precisamente lograron monetizar las economías de escala desde el lado de la demanda. Y precisamente entre más grande, que era algo de la discusión que planteaba, de los elementos que planteaba Cristina, el hecho de que sus grupos sean más grandes hace que tengan mayores conexiones, que genere más efectos de red, y más efectos de red le permiten monetizar esos, precisamente el valor de los contenidos que se están generando. ¿Qué está pasando? Que esencialmente lo que tenemos ahora es, y creo que es un punto importante para introducirlo en la discusión, tenemos que evaluar qué pasó con esa segmentación estructural. ¿Será que es que la industria telco pasó de tener una industria de economías de escala a convertirse en una industria donde los costos crecen linealmente con el aumento de la demanda y del tráfico? Y si eso es así, pues ese puede ser parte del problema financiero que está ocurriendo hoy en día. Yo no quiero apresurarme, pero lo que sí quiero mencionar es que elementos como esos son los que deben entrar en la discusión para poder analizar todas las aristas del problema. Es decir, es cierto que el tráfico está creciendo de una forma exponencial, realmente el tráfico crece de una forma convexa o, como mencionaba Molón hace un momento, parece ser que ya la forma en la que está creciendo la demanda tiene una característica de concavidad, ¿sí? Si eso es así, pues el punto de partida de la discusión es distinto. Segundo, ¿realmente la situación financiera está asociado con ese incremento de la demanda o está asociado con unas dinámicas de hace 20 años donde se pensó en cuál era la mejor manera para financiar el crecimiento de la infraestructura y que en este momento ya puede que esté haciéndoles perder la economía de escala? Entonces, claro, cuando usted convierte CAPEX en OPEX, pues siempre va a tener una línea creciente de costos y pues eso a cualquier compañía le afecta a sus números. Entonces yo creo que todos esos elementos son justamente los que tienen que entrar a la discusión y es cómo creamos realmente una sostenibilidad en el crecimiento de la infraestructura que se requiere, pero sumado a cuáles son las verdaderas razones que motivan el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Bem, a gente já está se encaminhando para os nossos minutos. Muy bien, estamos ya en los últimos minutos de nuestro panel y quiero darle la oportunidad a nuestros convidados, 1 minuto, 2 minutos, para que formulen sus consideraciones finales, dejar un mensaje, casi meter un mensaje a una botella y lanzar la botella al mar sin saber a dónde va a llegar. Paula, entonces, ¿cuáles son tus consideraciones? Voy a terminar esto con una visualización que me encanta plantear. Veo muchos rostros jóvenes aquí en la audiencia y que tal vez no saben exactamente cómo era el mundo antes del Internet. Una manera de dar el ejemplo
ejemplo de lo que sería la tasa en la red, los contratos obligatorios que serían hechas entre empresas de contenido y empresas de servicios de Internet. Es imaginar, por ejemplo, que solo podrías tener acceso a un contenido de streaming específico si pagaras una empresa determinada de conexión a Internet. No voy a mencionar nombres, creo que podemos imaginar un poco cómo esto sería y creo que esto es el riesgo que corremos. El Internet abrió la posibilidad a partir de una conexión donde el usuario lograba tener acceso a un contenido inmenso, cada vez más grande, más libre. Eso es lo que nosotros defendemos y eso es lo que nosotros proponemos con la propuesta regulatoria de Network Fees, costo per share, porque no es justo, porque es compartir de manera injusta. Muchas gracias, Ana Paula. Muchas gracias, Cher. Gracias, Chris. Bueno, yo creo que el punto principal acá sería invitarlos a conocer este debate. ¿Por qué? Porque tiene varios aspectos. Tiene el aspecto de competencia, de regulamentación, de nacimiento del Internet, tal y como lo conocemos hoy. ¿Y cuál sería nuestro rol en relación a esto como consumidor? Es uno de los debates más lindos actualmente de los últimos años en relación a la regulamentación. Y es un honor estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación a nombre de Brindy. Muchas gracias. También me gustaría agradecer la oportunidad y también agradecer que estamos aquí y por habernos escuchado. Esto es una pésima idea, es una idea que no tiene que ser copiada porque donde fue implementado no funcionó, tiene efectos contra competencia, perjudica al consumidor, la innovación, perjudica el ecosistema del Internet y amenaza uno de los pilares del Internet, que es la neutralidad de la red. Es por eso que rechazamos la idea de que fue creada para resolver un problema que no existe. Tiene como objetivo aumentar la distribución de dividendos de Brasil entre tres empresas. No hace sentido beneficiar a solamente 3 personas. Que quiere saber más? El 13 de noviembre, la próxima semana, el miércoles, la Alianza por la Internet Abierta hace un evento en Brasilia de las 9 a las 16 horas. Si alguien quiere, se puede acercar a mí. Después, al final, les doy la dirección, etcétera, a lo que quieran escuchar el debate. Va a ser transmitido también por el Internet, aprovechando que todavía es libre, abierta y neutra. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera me gustaría en una especie de balanza poner dos elementos. El primero es la capacidad, el crecimiento sostenible de la capacidad de la infraestructura y por otro lado la neutralidad. Y yo creo que esos son los dos elementos que deben dar el punto de partida para poder definir si existe un problema y después de la definición de la existencia de un problema, sí poder llegar y contribuir a pensar en alternativas de solución. Y para eso, vuelvo a invitar nuevamente a las partes a que se acerquen. Colombia está muy abierto a poder escuchar, a poder analizar la información, analizar los datos y poder, de manera holística, poder avanzar sobre este asunto. Entonces, mi invitación nuevamente y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. João? Muito obrigado, vou aproveitar esses últimos. Gracias, muchas gracias. Voy a aprovechar los últimos segundos para agradecer por la organización y por llevar a cabo este evento. Creo que es un debate que necesita y cada vez más está ocurriendo. Es importante hablar sobre esto. Si quiero dejar un único mensaje sería el siguiente: el derecho anti-trust o anticonfianza de Estados Unidos quedó parado en el tiempo durante décadas porque solamente logró enfocarse en un aumento de costo cuando hablábamos en daño al consumidor. Me gustaría hacer una analogía en relación a este debate aquí. Cuando observamos el lado del consumidor, del usuario, eventualmente una tasa como la que nosotros conversamos aquí aumentará los precios. Sí, esto sería posible. Sin embargo, no es el único daño
el usuario final, el consumidor, también puede tener daños en el sentido de menor diversidad de contenido disponible en Internet. Una Internet más centralizada, más cerrada, menos asequible. Y ganar calidad en los contenidos que son compartidos. Observemos esto de una manera más holística, comprender todos los riesgos asociados a esta propuesta y, como dije, Molom, entender que es una mala idea y las malas ideas no se copian. Volviendo a lo que nosotros dijimos antes, existen muchos problemas que ser solucionados. Enfoquémonos en los problemas que ya existen. Muchas gracias. Muchas gracias, João. Bueno, creo que hemos llegado al fin de nuestro panel. Me gustaría agradecer una vez más a todos los que nos acompañaron hasta aquí, todos los que están aquí, nos acompañan de manera remota también. Agradecer la organización de la LAC-IGF y dejar el mensaje. Bueno, el debate continúa por el Internet libre y justo, que es lo que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias a los oradores.